Paz de Dios. Amén. Bien, tenemos este tema el día de hoy, que Jesús fue crucificado entre dos pecadores. Es el tema. Está basado en el Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículos 17 y 18. Son dos versículos. Dice así: para la honra y la gloria de Dios. Y llevando su cruz, salió al lugar que se dice de la calavera, en hebreo, Gólgota, donde le crucificaron, y con él otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Amén. Van a tomar asiento. Como vemos, la palabra de la cruz se utilizó como descripción sumaria del Evangelio de que Jesús murió por nuestros pecados. De modo que la predicación del Evangelio es la palabra de la cruz. Es mediante la cruz que Dios ha reconciliado a judíos y a gentiles. Tenemos un versículo de Efesios 2:14 donde nos hace esta declaración: porque Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, dirimiendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos en orden a ritos, para edificar en sí mismo los dos en un nuevo hombre, haciendo la paz, y reconciliar por la cruz con Dios a ambos en un mismo cuerpo, matando en ella las enemistades. El Señor es nuestra paz. Observemos que no dice Él hizo la paz. Esto naturalmente es verdad, como veremos en el siguiente versículo. Aquí el hecho es que Él mismo es nuestra paz. Pero ¿cómo puede una persona ser paz? Así es como cuando un judío cree en el Señor Jesús, pierde su identidad nacional. A partir de entonces está en Cristo. Del mismo modo, cuando un gentil recibe al Salvador, ya no es más un gentil. A partir de entonces está en Cristo. En otras palabras, el judío creyente y el gentil creyente antes estaban divididos por la enemistad, y ahora
son uno en Cristo. Su unión con Cristo necesariamente los une el uno y el otro. Y por ello, un hombre es la paz. Precisamente como el profeta Miqueas predijo en Miqueas 5:5, dice él: y este será nuestra paz cuando Asur viniere a nuestra tierra, y cuando pisare nuestros palacios, entonces levantaremos contra él 7 pastores y 8 hombres principales. Primero tenemos la obra que se acaba de describir. De ambos pueblos hizo uno, es decir, de ambos, los judíos y gentiles creyentes. Y ya no son más judíos ni gentiles. Ahora, de allá en adelante, son cristianos. Estrictamente hablando, no es exacto siquiera referirse a ellos como cristianos judíos y judíos, como cristianos judíos o cristianos gentiles, sino solamente cristianos. Todas las distinciones carnales como nacionalidades fueron clavadas en la cruz. La segunda fase de la obra de Cristo podría ser designada como una demolición. Él derribó la pared intermedia de separación. Esa pared dividía al pueblo judío y al pueblo gentil. Naturalmente, no se trata de una pared literal, sino de la barrera invisible establecida por la ley mosaica de mandamientos contenidos en ordenanzas que separaba al pueblo de Israel y las demás naciones, el pueblo gentil de todo el mundo. Esto se ha ilustrado con frecuencia con la pared que restringía a los no judíos al atrio de los gentiles en el área del templo en Jerusalén. En la pared del templo había avisos que decían que ninguna otra nación pase adentro de la valla y barrera alrededor del lugar santo, en el templo. Quien quiera que sea atrapado, también haciéndolo, será responsable de la muerte que sufrirá. Por ahí en un diccionario, por ahí tengo unas fotos donde se ve un mensaje de esos. Que tiene
pues, más de 2000 años. Y nos está hablando un tercer aspecto de la obra de Cristo fue la abolición de la enemistad que humeaba entre judíos y gentiles. Y también entre el hombre y Dios. Por eso se identifica como la causa inocente, la amistad, es decir, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. La ley de Moisés era el único código legislativo, pero estaba constituido por mandamientos separados, normales, formales, y esos a su vez eran dogmas o decretos que abarcaban muchas, por no decir que la mayoría de las áreas de la vida. La ley misma era santa y justa, según Romanos 7, 12. Dice, de manera que la ley a la verdad es santa, dice el apóstol Pablo, y el mandamiento santo y bueno. Pero la naturaleza pecaminosa del hombre empleaba la ley pues como ocasión para odio. Por cuanto la ley realmente puso a Israel como pueblo terrenal escogido por Dios. Muchos judíos se volvieron arrogantes. Los gentiles respondieron con una profunda hostilidad también, que hemos llegado a conocer demasiado bien. Pero ¿cómo quitó Cristo la ley? Como causa de enemistad. Primero, murió para pagar la pena de la ley quebrantada por el hombre. Fue el lugar de la crucifixión, donde Jesús fue crucificado por nosotros. Cristo sufrió hasta grado sumo, pero como causa, y vemos, Él cargó con nuestros pecados en su propio cuerpo. Según nos declara el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 2, 24, está diciendo, el cual mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, siendo muertos a los pecados, vivamos a la justicia por la herida del cual habéis sido sanados. Esa es la declaración que está dando el apóstol Pedro en su carta. El apóstol San Pedro en este pasaje describe cómo Jesucristo tomó nuestros pecados
sobre sí todos los pecados de todos los hombres, de todos los tiempos. Cargó con la pena por nuestros pecados. Vemos en Hebreos capítulo 2, versículo 9, que dice: empero vemos coronado de gloria, de honra, por padecimiento, de muerte, aquel Jesús que es hecho un poco menor que los ángeles, para que por gracia de Dios gustase la muerte por todos. El escritor sagrado de Hebreos nos está haciendo esta declaración. ¿Cómo pudo Jesucristo hacer esto? ¿Cómo es posible que una persona cargue con los pecados de todas las personas? Fue posible habiendo vivido una vida sin pecado. Jesucristo era el hombre perfecto, ideal. Por lo tanto, su muerte representa y cubre a todos los hombres. El profeta Isaías ya había hablado y escrito 700 años antes de que Cristo viniera a la tierra acerca de su sacrificio. Y nos dice en el capítulo 53 de Isaías, versículo 5, dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Fue azotado no conforme a la misericordiosa restricción de la ley judía. La ley judía que no permitía más de 40 azotes, ni aún para el peor de los malhechores, sino según la costumbre bárbara de los romanos. Ni aún, y vemos, Pilatos la llevó a cabo con la intención de que fuese un sustituto de la crucifixión, donde el Señor Jesús llevó la maldición por nosotros. Él llevó la maldición por nosotros. Según nos hace una declaración el apóstol Pablo en Gálatas 3:13, y dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, echó por nosotros maldición. Esto quiere decir que fue hecho maldición Él por nosotros. Porque está escrito, está citando Pablo, dice: está escrito, maldito cualquiera que es colgado en madero. Y el Señor Jesús fue crucificado en el madero, en el lugar de la maldición, donde estaba la maldición. Y vemos el hombre ha quebrantado la ley, por lo tanto permanece culpable ante Dios y debe ser juzgado y condenado para cargar con la maldición y el castigo de la ley. Pero estas noticias
gloriosas, nuestro Señor nos redimió de la maldición de la ley. ¿De qué manera? Nuestro Señor Jesucristo fue convertido en maldición para nosotros. De hecho, en forma más sencilla, Jesucristo tomó nuestras condenas, nuestro destino, nuestra muerte y castigo del que quebranta la ley por nosotros. Deuteronomio 21:23. No estará su cuerpo, dice el escritor, por la noche en el madero, mas sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldición de Dios es el colgado, y no contaminarás la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Esta declaración de parte de Dios está diciéndonos que es maldito aquel que es colgado en madero. Es lo que nos está diciendo. Y vemos nuestro Señor Jesús ocupó nuestro lugar como violador de la ley. ¿Se fijan? Y parte culpable ante Dios, y cargó con el castigo que quebranta la ley, del que quebranta la ley por nosotros. ¿Cómo fue esto posible? Porque Jesucristo había obedecido y cumplido con la ley de Dios a la perfección. Él nunca había quebrantado la ley, ni siquiera una sola vez. Era sin pecado y perfecto. Gálatas 1, 4 y 5. Gálatas 1, 4 al 5. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios y Padre nuestro, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El propósito para que Jesucristo cargara con la maldición de la ley era abrir la puerta a la bendición de todos los hombres. Cristo cargado, la maldición era la manera en que Dios cumplía su promesa a Abraham, que todas las naciones serían bendecidas, según Génesis 12, versículo 3. En resumen, el hombre que cree en Dios recibe la promesa del Espíritu Santo de Dios. Esto es la promesa de la naturaleza divina. Fue el lugar de la separación,
donde nuestro Señor Jesús fue abandonado por su Padre. La cruz. Según Mateo 27:46, y cerca de la hora nona, Jesús exclamó con gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabachthani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Nuestro Señor Jesucristo fue separado de Dios. El misterioso clamor a gran voz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? El significado de estas palabras no puede ser enfocado superficialmente. Requiere reverencia y mucha reflexión. ¿Por qué me has desamparado? Nuestro Señor Jesús sintió que estaba cargando la maldición de la separación de Dios y la maldición del juicio y de la condenación contra el pecado. El clamor del Señor Jesús fue profetizado en el Salmo 22, versículo 1. Jesús expuesto. En el Salmo 22, versículo 3, dice: tú eres santo. Dice el Salmo: tú eres santo. El Señor Jesús se había hecho pecado por muchos. Por eso le abandonó, porque él cargó la maldición. Por eso le abandona en la cruz en ese momento. Porque como está escrito: maldito el que fuere colgado en madero. Porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, es un Dios santo. Amén. Gloria a Dios. Que no tiene ninguna relación con el pecado. Segunda de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, fíjense bien, hizo pecado por nosotros. Está diciendo que el que no conoció pecado, hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El Señor Jesús llevó el pecado por el hombre y por eso tuvo que cumplir la penalidad que correspondía al hombre, la penalidad de ser separado de un Dios perfectamente santo. Mateo 26, 37 y 38. Y tomando Pedro a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dice: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. En todo el misterio de su muerte, la Escritura proclama al Señor Jesús. Primero de Pedro 2:24, el cual mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, siendo muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por la herida del cual habéis sido sanados. Vemos cómo desde entonces
Desde entonces, la cruz ha sido donde el pecador arrepentido fue separado de su pecado. El pecador arrepentido fue separado de su pecado. Lucas 23, 40 al 43. Y respondiendo el otro, reprendióle diciendo: ¿ni aún tú temes a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vinieres a tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Allí es donde el pecador arrepentido fue separado de su pecado por medio de nuestro Señor Jesús. Amén, gloria a Dios. En este trozo de escritura vemos al ladrón arrepentido, un cuadro del verdadero arrepentimiento. Mostró los pasos a la salvación y al verdadero arrepentimiento. 3. 1. Temía a Dios. 2. Declaró que el Señor Jesús era justo cuando dijo: este ningún mal ha hecho. Nosotros sí estamos padeciendo por lo que hicimos, pero este ningún mal ha hecho. 3. Pidió a nuestro Señor Jesús que le recordase. Debemos notar que el Señor Jesús le prometió vida eterna. Y vemos el hombre arrepentido estaría con Cristo en el paraíso ese mismo día. 2 de Corintios 12, versículo 4, que fue arrebatado al paraíso, de donde oyó palabras secretas que el hombre no puede decir. Jesús recompensó su fe con la promesa de aquel mismo día estaría con él en el paraíso. El paraíso es lo mismo que el tercer cielo y su significado es la morada de Dios. Juan 12, 26, dijo Jesús: si alguno me sirve, sígame. Donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Amén. La cruz fue el lugar de la exaltación, donde nuestro Señor Jesús recibió el lugar central. Juan 19, 18, donde le crucificaron con él otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Nuestro Señor Jesús fue crucificado entre dos pecadores, dos ladrones injustos. Esta es una imagen de dos cosas. Una, es una imagen de la preeminencia
de su sacrificio. Estaba rodeado por un mundo de hombres injustos. Y sin embargo, estaban muriendo por ellos. Primero de Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. Es una imagen de la culpa preeminente. Fue considerado, fíjense bien, como el rey de los pecadores. Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Hechos 2:36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios ha hecho Señor y Cristo. Ellos habían crucificado al ungido de Dios, y la venida del Espíritu Santo era evidencia de que Jesús había sido exaltado a los cielos. Esa era la evidencia. Cuando derrama el Espíritu Santo es porque Jesús fue exaltado hasta los cielos. Por eso dice Pedro, por eso esto que veis y oís es porque Él fue exaltado. Ellos habían crucificado al ungido de Dios, y la venida del Espíritu Santo era esa evidencia. Para concluir, por todo lo que hemos dicho y oído, el corazón del creyente debe gritar aleluya, gloria a Dios. El apóstol San Pedro declaró enfáticamente: Jesús es el Señor, a quien vosotros crucificasteis. Dios le ha hecho Señor y Cristo. Cuando llegamos a comprender lo que pasó en la cruz, no podemos evitar que se nos parta el corazón. Esta experiencia requiere una reacción. Pedro dijo: lo primero y principal es que os arrepintáis. ¿Qué quiere decir arrepentirse? La palabra original quería decir en un principio cambiar de pensamiento. Cuando se cambia de pensamiento es porque el que se tenía antes era equivocado. De allí que la palabra significa un cambio de mentalidad y de actitud. Y vemos cómo si la persona es honrada, el cambio de mentalidad requiere un cambio de acción o de vida. Así que el arrepentimiento supone un cambio de mentalidad y un cambio de vida. Amén. Un cambio de vida. Podría darse el caso de que alguien cambiara de mentalidad y se diera cuenta de que sus obras no son como deben de ser, pero que estuviera tan atado a los viejos hábitos que no quisiera cambiar de vida. O podría ser que uno cambiara de manera de obrar, pero su mentalidad siguiera siendo la misma.
y su cambio sería motivado por el temor o por razones de prudencia, pero su corazón todavía amaría las cosas viejas, y si tuviera oportunidad volvería a ellas. El verdadero arrepentimiento incluye un cambio de mentalidad y un cambio de acción. Amén. Dios. Gloria a Dios.